Pues sí, muy buenas tardes a todas y a todos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, me corresponde el día de hoy hablarles sobre las acciones que llevan a cabo en pro del bienestar de los animales, bueno, la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México. Pero antes de enfocarme precisamente en aquellas atribuciones y facultades que tiene la Agencia de Atención de la Ciudad de México, me gustaría hacer un breve repaso sobre qué es lo que se entiende en la Ciudad de México por derecho de los animales. Entonces, a partir de esta ruta o guía de camino que he plasmado aquí, que he diseñado, bueno, es como me gustaría que fuéramos poco a poco viendo las distintas partes, los distintos aspectos, hasta llegar precisamente por qué existe la Agencia de Atención Animal y cuál es el objeto precisamente de que exista y de las responsabilidades que tiene, ¿no? En este caso, bueno, el derecho de los animales tiene su fundamento jurídico por lo que hace en la Ciudad de México. Bueno, primero en la Constitución de la Ciudad de México, en el artículo 13, base B. Este artículo 13, base B de la Constitución local de aquí de la Ciudad de México, bueno, lo primero que hace es, en un primer momento, reconoce a los animales como seres sintientes. A partir de este reconocimiento de los animales como seres sintientes, establece que por esta razón de que ellos son seres sintientes, pues deben recibir un trato digno. También la Constitución nos señala que, que las personas dentro de la Ciudad de México, al reconocerse el carácter sintiente de los animales, las personas tenemos un deber ético y la obligación jurídica de respetar la vida y la integridad precisamente de los seres vivos. ¿Sí? Al ser en este caso los animales hasta reconocidos su sintiencia, pues son sujetos de condición moral. Es decir, que las personas en la Ciudad de México tenemos que establecer o determinar qué es aquello que es bueno para ellos y qué es aquello que es nocivo para ellos y a partir de ahí, pues nosotros precisamente establecer esta responsabilidad y esta tutela con ellos. Es por eso que aquí la Constitución también señala que la tutela es una responsabilidad común, la tutela es responsabilidad tanto del gobierno como de las instituciones civiles, pero también de las personas en lo individual o cuando forman núcleos familiares. La Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México es la ley secundaria o la ley que regula precisamente el artículo 13, base B de la Constitución, que como ya vimos es el que reconoce el carácter sintiente de los animales. Esta ley de protección y bienestar de los animales, ya decía yo que es reglamentaria de este artículo de la Constitución, y bueno, tiene como objeto pues el proteger a los animales como seres sintientes, establece que las personas debemos de garantizar su bienestar, esto a partir de unas disposiciones mínimas que es la dignidad del ser sintiente y de lo que la teoría del bienestarismo animal conoce como los 5 dominios del bienestar animal. Los 5 dominios del bienestar animal son el acceso a la nutrición o a la alimentación, al vivir en un ambiente adecuado, a la salud, es decir, a la atención médica, que su comportamiento se dé de una manera natural y esto va hilado al segundo dominio. ¿Por qué? Porque el comportamiento en un entorno natural pues debe de ser un ambiente adecuado que esté libre de violencia, que esté libre de cualquier tipo de circunstancia que les pueda dañar, ¿no? Todo aquello que es bueno para ellos es como se considera un ambiente adecuado. ¿Sí? También tienen derecho al estado mental adecuado y esto es que también se evite cualquier tipo de sufrimiento en cuestión emocional. Y estos, a grosso modo, pues son los 5 dominios del bienestar animal que señala precisamente la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México en su artículo 1, párrafo primero. Ahora bien, aquí, ¿cómo es que llegamos precisamente al reconocimiento de los seres sintientes? Bueno, hay que recordar que hasta no hace mucho tiempo los seres sintientes pues, no tenían un reconocimiento legal prácticamente en ningún lugar del continente americano. Esto ha ido cambiando, esto ha ido avanzando y hemos ido de una transición de la cosificación de los animales, lo cual es propio de las culturas del derecho antiguas como las romanas, como la griega, como la hebrea, ha ido pasando a través del tiempo
como una herencia, porque hay que recordar que, por ejemplo, en México, el derecho viene de una escuela llamada romano-germánica, es decir, de esta cultura romana, y luego a su vez esta cultura se trasladó por medio de la teoría francesa del derecho y luego a su vez la adoptó la parte española a través del derecho romano canónico. Y así nos llegó aquí a nosotros, a los mexicanos, ¿no? Entonces venimos de esa escuela del derecho y es por eso que consideramos a los animales como se consideraba a los animales como cosas u objetos semovientes. Pero esto ha ido cambiando a nivel mundial. Esto ha ido cambiando poco a poco y a lo cual nosotros le llamamos que hemos transitado de una concepción egocentrista, es decir, que todo se centraba en el ser humano, como si el ser humano fuera al que le pertenece por derecho propio todas las cosas y puede explotar todas las cosas o todos los seres vivos. Hemos ido pasando con los años de esa concepción egocentrista a una biocéntrica, es decir, que se ha colocado en el centro de todas las cosas o todas las discusiones o los análisis a la naturaleza. Ejemplo de ello, bueno, lo tenemos ya que en constituciones como la del Ecuador, por ejemplo, ya se da un reconocimiento expreso a los derechos de la naturaleza. Entonces, ahí tenemos ejemplos de cómo es que ya los seres humanos hemos dado estos avances, pasar del yoísmo, o sea, del egocentrismo, a una cuestión más biocéntrica y más consciente de la naturaleza y del respeto del conjunto de seres vivos. ¿No? Por ejemplo, aquí ya lo decía yo, antes el objeto, bueno, los animales eran objeto, se les consideraba patrimonio de las personas, ya sea que se les consideraba como bienes, que se pudiera comerciar, que se pudiera obtener algún beneficio o explotarlos como herramientas de trabajo, como medios de trabajo, ¿no? Y esto incluso todavía pues, lo señalaba hasta no hace mucho nuestro Código Civil. Y ahora, sin embargo, hemos ido dando avances a veces más rápidos, a veces mínimos, hacia el reconocimiento de una dignidad y del derecho a existir de los animales. Disculpa, Y bueno, Manuel, te interrumpo un sí, momento. ¿Estás compartiendo pantalla? sí, a ver, permítame. Porque no estoy viendo nada. Creo que no la ven, ¿verdad? No. A ver, a ver, permítanme. A ver, permítanme. Permítanme. Aquí la van a ver. ¿Ahorita la van a ver? Sí, está cargando. Ok. Entonces, bueno, rápidamente de lo que carga, decía yo que, bueno, Listo. hemos ido. Ajá, ¿ya la ven? Sí. Perfecto, miren. Ya les decía yo que entonces hemos ido en esta evolución precisamente que hemos pasado de una visión eh, egocéntrica de las cosas, hemos pasado precisamente a esta noción ya más que comprometida con la naturaleza, ¿no? Eso es lo que yo le llamo aquí, precisamente, aquí si lo alcanzan a ver, yo le llamo la evolución del paradigma. Hemos pasado de la concepción egocentrista a una biocéntrica. Estamos dejando ya de lado cada vez más el considerar a los animales como objetos, como bienes o cosas, o como parte de un patrimonio, ya para transitar precisamente ese reconocimiento de la dignidad y del derecho a existir de los animales. Y bueno, ahora incluso hemos tenido figuras innovadoras que aunque no están expresamente así en la ley todavía, en la Ciudad de México sí se han apoyado en criterios jurisprudenciales o de tesis, como por ejemplo la 2026-709, que es la que señala el reconocimiento de los animales que cuando son integrados a un núcleo familiar pasan a formar parte precisamente de esta familia multiespecie. ¿Sí? Este reconocimiento, este criterio de esta tesis que yo le señalo, es la interpretación precisamente del artículo 13 base B que hizo este tribunal colegiado y el cual señala que en la Constitución ya se da un reconocimiento expreso de la familia multiespecie a la cual pertenecen los animales. Y esta tesis también señala que estos animales, bueno, pasan a integrarse a este núcleo familiar y que no llegan solos, es decir, que no llegan así porque sí, sino que además de que se integran, pues ellos aportan este apoyo a esa familia, brindan compañía, dan cariño y dan cuidados precisamente a los otros miembros de este núcleo familiar.
¿sí? Y esta tesis, aquí como yo les decía, es la tesis aislada 2026-709, ¿sí? Y una figura novedosa que tenemos de reciente aprobación, pues es la custodia compartida, la cual es una reforma al Código Civil, al artículo 267, la fracción quinta se le adiciona un párrafo, el párrafo segundo, que es en el cual ya se señala precisamente esta custodia compartida, en la cual, bueno, ahora vemos que la situación quizás de al menos de primera mano se va a ver un poquito más compleja porque ya no estaríamos hablando como tal de una ley como es la Ley de Protección y Bienestar de los Animales, que es de carácter administrativo, sino que ahora vamos a ver cómo ya también las cosas inherentes a los animales que se integran a una familia, pues ahora ya van a estar también en asuntos que van a resolver los jueces familiares. Y esta sin duda pues va a ser cuando empiecen a llegar estos casos a los juzgados familiares, pues sin duda va a ser todo un evento, algo bastante notable, y lo cual tenemos que ver ahí precisamente cómo es que van a juzgar estos jueces de lo familiar los asuntos de las custodias compartidas de los animales de compañía, ¿no? Cuando las parejas, bueno, deciden disolver estos compromisos matrimoniales, ellos ahora tienen que ver precisamente con cuál de los dos, con cuál de estas dos personas que formaban este núcleo familiar, pues con quién se va a quedar este animal de compañía, ¿no? Lo va a resolver el juez y también va a establecer obligaciones a las personas sobre el cuidado, sobre los paseos, pero también sobre la manutención de estos animales de compañía, ¿no? Con el objeto de que no se vean violados ni vulnerados sus derechos, sino que se garantice precisamente su bienestar. Y bueno, lo siguiente es analizar rápidamente el deber ético y los principios bioéticos. ¿Por qué señalo esta parte de los principios bioéticos? Bueno, porque ya veíamos hace un rato que la Constitución de la Ciudad de México señala precisamente que, aquí está, que la Constitución de la Ciudad de México precisamente señala que todas las personas tenemos en la Ciudad de México el deber ético y la obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los seres sintientes. Pero este es un enfoque un tanto distinto el señalar el deber ético, ¿no? Porque comúnmente siempre nos enfocamos a las leyes y siempre decimos, tenemos la obligación de cumplir las leyes, pero no nos enseñan o no nos explican los legisladores o los políticos o los servidores, servidoras públicas, no nos explican por qué tenemos que precisamente cumplir lo que las leyes nos señalan. En este caso, la Constitución de la Ciudad de México es innovadora porque señala en este aspecto que tenemos el deber ético. El deber ético implica el cumplimiento de al menos los cuatro principios más conocidos de la bioética, ¿no? El primero, pues es aquí vamos a ver que los principios fundamentales de la bioética, el primero es el principio de autonomía, ¿sí? El primero es el principio de autonomía, el segundo es el principio de no maleficencia, uno más es el principio de justicia y otro más es el principio son los cuatro principios, son autonomía, no maleficencia y la justicia. Entonces, si vemos estos principios, precisamente nos obligan moralmente a las personas a primero no provocar el daño, no causar el daño a los animales. El segundo es de justicia, es actuar en todo lo que para ellos sea lo justo, es decir, siempre que las condiciones se den de una manera justa, es decir, de una manera que a cada uno de ellos les sea más conveniente. El principio de bien o de bienestar, pues es procurar precisamente el bienestar para ellos. Y el de autonomía, pues es precisamente el respeto a su libertad, a su manera de crecer, a su manera de desarrollarse, es decir, que vivan de acuerdo a su propia naturaleza. Entonces, aquí más adelante lo vamos a estar viendo, que en la Agencia de Atención Animal precisamente estamos dando hincapié a que todas las políticas públicas que se desarrollen en la Ciudad de México en pro de los animales deben de darse bajo estos principios bioéticos que ya señala la Constitución al establecernos ese deber ético para con los animales. Ahora me voy a referir rápidamente a la parte de los delitos y maltrato animal. Sí, los delitos y el maltrato animal en la Ciudad de México están señalados en lo que se conoce como los tipos penales en el Código Penal para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. El primero de estos delitos es el que quizá no es tan común, no es tan mencionado,
pero en su forma popular es el llamado secuestro de mascotas o secuestro de los animales, que en el Código Penal lo señala como el apoderamiento de animal con ánimo de dominio, pero que este animal cuente con un tutor, ¿sí? Es decir, ese es un delito muy común, aunque no lo parezca en la Ciudad de México, porque sí se da mucho este caso, que otras personas pues se llevan a los animales que están tutelados por otras personas, ¿no? Un delito más, pues es el delito de maltrato animal, sí, que este tiene sus variantes porque muchas veces se confunde la crueldad animal con el maltrato. El maltrato, digamos que es en un sentido amplio, y la crueldad animal es una especie o una variedad del maltrato animal. La diferencia del maltrato animal es que son aquellos daños emocionales o físicos que no van a producir la muerte. Y en cambio la crueldad animal es aquel daño o aquel maltrato o aquella violencia que se ejerce en contra de los animales que sí pueden conducir a la muerte, aunque ahorita ya se ha estado analizando diversas cuestiones con el objeto de reformar el tipo penal de crueldad animal, porque muchas veces se produce sufrimiento de una manera cruel, de una manera grave, y muchas veces no necesariamente esta crueldad llega a significar la muerte para el animal. Entonces aquí lo que se propone es que precisamente que aunque no signifique la muerte para los animales, pues sea sancionado como crueldad animal. Otro delito más que señala nuestro Código Penal para el Distrito Federal es el sacrificio o la matanza sin autorización. Es decir, este tipo de sacrificios o matanzas todavía, por desgracia, muy comunes en lugares clandestinos, sin ningún tipo de control ni verificación por parte de autoridades, y bueno, se dan en las peores condiciones, ¿no? Y evidentemente, pues son actos evidentemente crueles. Uno más son todas las variantes o todas las modalidades en que se puede realizar una conducta de carácter sexual en contra de los animales. Esto lo engloba el artículo 350 quintus del Código Penal en algo que le llama la zoerastia. La zoerastia incluye desde, por decirlo así, desde la violación del ser sintiente hasta aquella gente que, por ejemplo, se graba en escenas sexuales o aparentando tener escenas sexuales con los animales. Todo esto lo engloba precisamente este tipo penal de la zoerastia y está sancionado en el artículo 350 quintos del Código Penal. Y bueno, aquí el artículo, este catálogo de delitos contra los animales no humanos además enriquece con todas las modalidades que va a señalar el artículo 24 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales, porque evidentemente hay muchas formas de realizar las conductas que significan maltrato y también hay muchas variantes de conductas que signifiquen crueldad animal. Entonces, lo que hace esta ley, es la Ley de Protección y Bienestar de los Animales, es establecer una serie de variantes, aunque no se limita a estas, pero sí las enuncia, entre las que son, bueno, el causar la muerte, ¿no? Que prolongue la agonía o el sufrimiento, esto ya decíamos que es crueldad. La eutanasia, con métodos no establecidos, se considera también maltrato animal. Toda aquella mutilación que es sin fines médicos y que se justifican, pues todas estas también se consideran maltrato animal. La tortura, el maltratar por maldad, el egoísmo o la negligencia grave también son cosas que se consideran maltrato o crueldad animal. El privarlos del aire, de la luz, del alimento, del agua, del espacio o de los cuidados médicos. En este caso, estos aquí ya son maltrato animal, pero en las variantes de omisión del deber de cuidado. Es decir, ya no es que se realice una conducta, sino que por el contrario, el dejar de hacer el deber para con los animales, por ejemplo, el deber de alimentarlos, el deber de proveerles un lugar limpio, con aire, con luz, con agua, es todas estas, faltar a estas responsabilidades con los animales, esto también se considera maltrato. Otra variante del maltrato también es abandonar a los animales en la vía pública o dejarlos ahí abandonados en propiedades. Entonces, si se dan cuenta aquí, precisamente los tipos penales que establece el Código Penal, pues se van a enriquecer con las modalidades de maltrato y de crueldad que nos señala la Ley de Protección y Bienestar de los Animales. Ahora, ¿qué hacer ante estas situaciones? Bueno, ante estas situaciones lo que corresponde y lo que nos señala la ley es la llamada denuncia ciudadana. ¿Sí? La denuncia ciudadana es una responsabilidad que nos establecen las leyes en México. Es decir, la ley nos señala que todas las personas ante conocimientos presumiblemente de hechos constitutivos de un delito
bueno, tenemos el deber de hacerlo saber a la autoridad para que ella, bueno, sea quien investigue estos hechos, ¿no? Y puedan determinar si hay sanciones, si hay responsabilidades, pero también para que las autoridades pues puedan llevar a cabo toda esa serie de acciones que eviten, pero, por ejemplo, las situaciones de maltrato o de crueldad en las que estén viviendo los animales, ¿sí? Y aquí, bueno, hay ciertas autoridades que se establecen autoridades, las que son, digamos, cuando las situaciones no son tan graves, bueno, le corresponden autoridades como la llamada PAOT, cuando son situaciones de maltrato no graves, cuando ya son maltrato, condiciones de maltrato grave, por ejemplo, ya que son materia penal, le corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que ya creó recientemente la llamada Agencia de Investigación del Delito de Maltrato o Crueldad Animal. Es decir, esta agencia aspira a ser un ente especializado precisamente en la investigación de este tipo de delitos y también de ejercer la acción penal ante los jueces, bueno, para que estos delitos, bueno, sean debidamente investigados y sancionados. Y como les decía yo, todas las personas tenemos el deber de denunciar y este deber está establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 222. Y bueno, ahora si nos corresponde aquí, ya llegamos al punto, ya que vimos qué son precisamente los derechos de los animales, qué es el carácter sintiente, el deber ético, qué son los delitos o qué son las afectaciones precisamente a la vida y la integridad de los animales. Ahora sí corresponde tocar el punto de qué es la Agencia de Atención Animal. La Agencia de Atención Animal es una dependencia, es un órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Es, de acuerdo al artículo 72 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México, la entidad responsable de coordinar y dirigir la política pública en materia de protección y bienestar animal en toda la Ciudad de México. Y se va a coordinar con las distintas alcaldías de la ciudad precisamente para llevar a cabo el cumplimiento de las políticas públicas en pro de y bienestar de los animales. Sus acciones principales, bueno, van desde fomentar las campañas de bienestar animal, fomentar campañas de vacunación, desparasitación, esterilización, la atención médica y bueno, también tiene un rol activo en cuanto a la atención a reportes de maltrato animal, denuncias que las personas nos hacen de conocimiento, nosotros brindamos asesoría, en algunos casos nos constituimos en partes procesales o a las personas les asesoramos y le damos el acompañamiento para que precisamente presenten sus denuncias, sepan ante qué autoridad la tienen que hacer, si la pueden presentar de forma escrita, si tiene que ser personalmente o vía telefónica, nosotros las asesoramos y les vamos brindando precisamente ese acompañamiento por medio de asesoría jurídica. Y bueno, ya señalaba yo, cuando son temas relevantes o son temas en los que hay crueldad animal, pues nosotros, la Agencia de Atención Animal, hacer la entidad garante del bienestar y de la protección de los animales en la Ciudad de México, bueno, pues nos constituimos en esa parte procesal por ser parte también afectada, toda vez que la afectación al derecho de un animal, pues afecta a toda la sociedad. Aquí me voy a referir rápidamente a los avances y los retos, tanto a nivel nacional como a nivel local. Aquí vemos que primero los retos que tenemos a, a nivel federal, pues son los siguientes. En lo que toca al reconocimiento de los seres sintientes, por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todavía no hace este reconocimiento de los animales como seres sintientes, sino que últimamente ha tenido reformas, pero en las cuales nada más se señalan que se prohíbe el maltrato de los animales. Todavía no tiene este reconocimiento de los seres sintientes como sí lo tiene la Constitución de la Ciudad de México. ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a que no hay el mismo criterio del bienestar animal o no hay el mismo criterio en las políticas públicas a nivel nacional. Es decir, mientras la Ciudad de México, por ejemplo, se establece como una ciudad de vanguardia en la protección y bienestar de los animales, hay otras entidades que están completamente en lo opuesto. Un ejemplo reciente por ejemplo, en que en la Ciudad de México existe la regulación por medio de la cual pues ya no es posible que existan corridas de toros en la que se profiera el maltrato o la muerte de los animales, en este caso de los toros.
Y casi al mismo tiempo que se generó esta regulación, casi al mismo tiempo en nuestros estados de la República, pues se blindó precisamente este tipo de llamadas festividades de toros o corridas de toros se blindaron. ¿Por qué? Porque se estableció en esas entidades que este tipo de cosas eran representaciones culturales o artísticas. Y entonces de esa manera lo buscaron blindar, ¿no? Entonces ahí si nos damos cuenta, podemos ver cómo la Ciudad de México va avanzando en materia de protección y bienestar de los animales, ya no solo de perros, de gatos, de los animales más cercanos, sino que se busca que realmente a todos los animales se les respeten su vida y su dignidad, y mientras otras entidades pues tienen un efecto contrario, ¿no? Entonces es por esto que es importante que nuestra Constitución Federal, la Constitución que rige en todo el país, pues ya pronto tenga esta reforma en la que ya se reconozca este carácter sintiente de los animales, y ya reconociendo este carácter sintiente de los animales, obviamente todas las entidades de la República pues tienen que armonizar sus legislaciones a lo que señale la Constitución Federal. Entonces, ya habiendo un reconocimiento de estos animales como seres sintientes, ya se les deja de considerar cosas a nivel nacional y ya tiene que ir todo encaminado pues a ya políticas públicas de bienestar animal homologado, ¿no? Y bueno, el artículo que yo les señalaba, donde se establece la prohibición de maltrato, es el artículo 4 en su párrafo sexto, el cual señala que en México se prohíbe el maltrato animal y se establece el deber a todas las autoridades, bueno, de procurar y garantizar el bienestar de los animales. Y como ya les señalaba yo, pues la tarea pendiente ahí a nivel federal, pues es sin duda la falta de reconocimiento pleno de los animales como seres sintientes. Y aquí me voy ahora a enfocar un poco a los criterios, algunos criterios jurisprudenciales relevantes. Y aquí vamos a ver cómo también no todos, por desgracia, van en pro del bienestar de los animales, sino que algunos parece que van en un retroceso. Es decir, incluso en criterios de la Corte también vamos a encontrar cómo no hay un avance de una manera integral, sino que a veces por ciertos criterios pues se revierten ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el amparo directo 163/2018 estableció la prohibición de las peleas de gallos, ya que había un sufrimiento innecesario, ¿no? Hacia los animales, y este criterio es muy relevante porque en este amparo directo se señala que no se justifica bajo ningún modo el que se diga, por ejemplo, una actividad como las peleas de gallos no puede pretender escudarse en algo cultural si produce el dolor, la muerte o el sufrimiento de los animales, ¿no? Entonces es un criterio sin duda relevante y del cual se desprendieron otro tipo de criterios. Por ejemplo, ¿no? La jurisprudencia 2030-237 nos señala que hay agravante si se produjo la muerte de un animal por medio de métodos crueles, ¿no? Es decir, la pena que se impone a una persona que produce la muerte de un animal se puede agravar si esa muerte fue originada por métodos crueles, ¿no? Entonces aquí vemos cómo son los criterios que ya empiezan a considerar que hay agravantes cuando se produce la muerte por medio de métodos crueles. Aquí la jurisprudencia 2029-419 es una de esas jurisprudencias que ya les señalaba yo, que por desgracia fueron emitidas, son criterios que obedecen realmente a retrocesos en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque en esta jurisprudencia se analizó la subordinación jerárquica, ¿no? Es decir, ¿qué era más importante, si el obedecer un reglamento de un municipio o la ley estatal, ¿no? Y en este caso la disputa es nuevamente sobre peleas de gallos, pero en esta entidad, a nivel estatal, esta actividad no está prohibida, expresamente no está prohibida, pero el reglamento de un municipio, este reglamento sí expresamente señala que quedan prohibidas porque producen maltrato. ¿Cuál fue el criterio aquí? Si no mal recuerdo, de la segunda sala de la Suprema Corte, bueno, estableció que se estaba violando el principio de subordinación jerárquica. Es decir, lo que señala es invalida el reglamento, aun cuando el reglamento era más protector del derecho de los animales, lo invalida porque dice
no obra de acuerdo o conforme a lo que la ley estatal señala, es decir, no se sujeta a la a la cuestión jerárquica, que la ley local, estatal es mayor que la ley municipal. O sea, es decir, tienen un criterio netamente legalista y no les preocuparon los animales. Es decir, ellos se fueron por la cuestión netamente legaloide, por decirlo así, y decir, ok, es que un reglamento jamás puede ir por arriba de una ley local. Pero aquí se están olvidando de lo que se estaba tratando, pues era de analizar qué era lo más favorecedor a los animales, ¿no? Y evidentemente si el reglamento es más favorecedor a los derechos de los animales, pues debe prevalecer ese criterio por encima del criterio de la ley local, así sea una ley estatal, ¿no? Porque acuérdense que una vez que se conquista un derecho ya no se puede revertir ese derecho. Pero bueno, por desgracia esta jurisprudencia está ahí, quizá tendríamos que esperar un nuevo criterio o la reforma, como yo les decía, a la Constitución, para que entonces esta jurisprudencia pues quede inaplicable porque no se adecua a lo que ya señalaría la Constitución reformada, ¿no? Una última tesis es la 2030-861, en la cual es el caso de que las autoridades federales, señala esta jurisprudencia, bueno, están obligadas a garantizar el bienestar de los animales en los zoológicos. Este sin duda también es un criterio importante porque ya no solo se enfoca a los animales de compañía, es decir, a los animales con los que tenemos una relación más cercana, sino ya también se está empezando a ver la importancia de respetar y garantizar los derechos ya de aquellos animales con los que quizá no tenemos una cercanía o una interacción tan cercana, ¿no? Sino se va viendo cómo poco a poco va avanzando esta cuestión integral de los derechos de los animales, así sea aún todavía, pues desde una noción precisamente del bienestarismo animal, ¿no? En lo personal, yo considero que tarde o temprano, poco a poco vamos a ir dejando atrás la concepción del bienestarismo animal porque vamos avanzando hacia el reconocimiento de derechos de los animales, ¿no? Por ejemplo, tenemos los casos de otros países, como ya lo señalaba yo ahorita, Ecuador, también está Colombia, también está Perú, que está haciendo importantes reformas a sus leyes, en donde ya está poco a poco considerando más y más derechos de los animales. Entonces, sin duda, pues, nuestro país no puede quedarse atrás, ni nuestra ciudad, sino tiene que ser, tiene que tomar esos ejemplos y, bueno, en avanzar en eso precisamente a ese respeto de los derechos de los animales, ¿no? Y bueno, aquí señalamos, por último voy a hacer una comparación de la Ciudad de México con relación a otros estados. Bueno, vemos que en la Ciudad de México, como ya mencionaba yo, se prohíbe las corridas de toros que causen sufrimiento o muerte a los animales, mientras que en otros estados, pues se blindan los espectáculos bajo argumento de cultura, de una cuestión cultural o de costumbres. Entonces, si nos damos cuenta, pues no hay, por desgracia, todavía una política integral en materia de derecho de los animales en nuestro país, sino que la Ciudad de México, pues hasta el día de hoy es la que sigue marcando precisamente la pauta o la vanguardia en materia de bienestar y protección de los animales. Así que pues esto por mi parte es todo, me despido, me dio mucho gusto el haber compartido esta información con ustedes y pues quedo aquí atento a cualquier duda o pregunta que tengan ustedes. Muchísimas gracias, Emanuel, por toda esta información tan detallada. Y bueno, ahora sí, pues abro el foro de discusión. ¿Alguno de ustedes tienen alguna pregunta? Quienes están aquí en la plataforma de Zoom o quienes nos están viendo por medio de YouTube. No sé, por acá, si tengan algún comentario. ¿No? Bueno, mira, mientras que se animan, yo estaba Y pensando en esto que nos mencionaba sobre la ley sobre el bienestar animal y todo este asunto en la Ciudad de México. Yo recuerdo todavía como hace ya unos años, tres más o menos, que tomé un curso sobre derecho animal y se decía que de alguna manera hablar de los derechos de los animales pues era muy complicado porque de alguna manera en el Código Civil teníamos nosotros que cambiar pues incluso definiciones, ¿no? ¿Qué se entiende por animal como tal? Y que eso era muy complejo debido a pues
toda la diversidad, ¿no? que tenemos al respecto sobre los animales. Esa es como una idea, no sé cómo se fundamente en ese sentido a nivel jurídico, pero por el otro lado, cuando hablas de esta idea de que los animales son considerados o eran considerados como objetos, o no sé, tú me dirás si me equivoco, pero como bienes muebles, no sé hasta qué punto con todo este cambio que nos has mencionado, toda esta evolución de los derechos de los animales, podamos dejarlos de ver de esa manera. Porque bueno, me he dado cuenta que hay como muchas iniciativas en torno a animales, pero resulta que casi siempre son animales de compañía. ¿Y qué pasa con los animales, por ejemplo, silvestres o algunos otros que pues no tenemos contacto, ¿no? Te lo digo así como ideas así muy genuinas, no tengo formación en derecho, sino más bien pensando en lo poco que he podido ir escuchando y revisando sobre esta temática. Muchas gracias, Manuel. Sí, aquí precisamente ahorita que tocabas la cuestión de esta, sobre todo los civilistas tienen este problema, ¿no? La parte es cuando nos toca platicar con juristas o con maestros de derecho civil, ellos son los que más, cuando les decimos los derechos de los animales, y de hecho yo no hablo de derechos de los animales, sino yo digo derecho de los animales, y aquí ahorita les voy a decir por qué digo precisamente derecho de los animales, pero los civilistas sobre todo lo que tienen es que nos dicen los animales no pueden ser sujetos, no pueden tener derechos porque no pueden contraer obligaciones, ¿no? Y entonces yo les digo, bueno, ok, esta es una falacia de autoridad. ¿Por qué es una falacia de autoridad? Porque les digo, si todo aquel ser vivo que por el simple hecho de no poder contraer obligaciones no se le puede considerar un sujeto de derecho o que no tiene derechos, entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, con los niños que tampoco pueden contraer obligaciones jurídicas, pero no por eso no tienen derechos? Y de hecho ellos no solo no tienen derechos, tienen doble capa de protección de derechos. Los niños tienen los derechos humanos y la protección de garantías que tenemos cualquier ser humano, pero además tienen la segunda capa de protección de derechos, que es el interés superior de la infancia. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos? En el caso de niñas, no solamente tienen doble protección de derechos, no solamente, sino tienen triple. ¿Por qué? Porque tienen los derechos propios de los seres humanos, los derechos humanos, tienen el interés superior de la infancia, pero a su vez tienen en lo que señala en el artículo cuarto de la Constitución, el Estado tiene la obligación de deberes reforzados para con las mujeres por la situación de violencia contra las mujeres que se vive en nuestro país. Entonces se dan cuenta, una niña, por ejemplo, por su edad, por su minoría de edad, ¿no sería sujeto de derecho? Claro que lo es, ¿no? Y como lo acabo de decir, tiene triple protección de derechos. De la misma manera, ¿no? Entonces, la misma manera, por ejemplo, los animales evidentemente lo que no pueden llegar a hacer son personas jurídicas, ¿no? Porque para que alguien sea una persona jurídica, pues se requiere precisamente esta capacidad plena del ejercicio y del goce, y ahí sí para contraer obligaciones. Pero los animales no se trata de que sean personas del derecho, sino que sean sujetos de derecho, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí hay tres categorías, digamos, o como tres escuelas del pensamiento jurídico principales que analizan estas cuestiones del derecho o los derechos de los animales. La primera es, sin duda, la del llamado bienestarismo animal. La del bienestarismo animal viene de la corriente positivista del derecho, que digamos, no sé, que es la que más niega el derecho de los animales, es la que nos dice los animales no pueden tener derechos, pero pues sí, a partir de nosotros como seres humanos, seres racionales, nosotros les vamos a tener una consideración y los vamos a cuidar y a procurar. Es decir, lo que nos señale la ley que las vamos a proteger, eso es lo que vamos a hacer, pero los animales no tienen derechos. Esa es la corriente del bienestarismo animal. La segunda corriente es la que nos habla de derechos de los animales, ¿no? Y entonces esta nos dice, sí, los seres sintientes sí son sujetos de derechos, y entonces sí tienen esta parte, ¿no? Esta cuestión, esta consideración de los que se ubican en esta parte, digamos, son como la parte intermedia. La otra parte dentro de la que lo personal yo me ubico es la parte que decimos
los animales tienen derecho, ¿no? Entonces no dice, no, derechos, no, tenían derecho, porque primero tenemos que reconocerles como los seres humanos. ¿Qué hicimos con la cuestión de los derechos humanos? Hubo un reconocimiento de derechos humanos, ¿no? Es decir, reconocemos que a partir de que el ser humano existe y tiene dignidad, tiene una serie de derechos inherentes a su existencia que nadie le puede quitar, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con un ser humano vivo? Nadie niega su legítimo derecho a existir, pero nadie va a negar que ese ser vivo necesita alimentarse, ¿no? Entonces tiene un derecho a la alimentación, un derecho al trabajo, un derecho a la salud, un derecho a la educación, un derecho al ocio, un derecho, ¿no? Así se establecen todos esos derechos a partir de esa dignidad, ¿no? ¿Y qué es la dignidad? La dignidad es un metavalor, es el más grande de los valores que tiene un ser humano y nadie se lo puede arrebatar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Si analizamos, por qué tiene ese derecho? ¿Por qué tiene esos derechos el ser humano? Los tiene porque existe. Entonces, el primer derecho que tiene el ser humano es el derecho a existir. Ese primer derecho es el derecho a existir. Es decir, ¿no? ¿Y cómo lo tenemos nosotros? Y aquí ya no es una cuestión de derecho, sino de filosofía del derecho, incluso de ética. Por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho decirlo así. Yo, yo reconozco mi existencia en el otro. O sea, es decir, yo valido mi existencia a partir del otro, de mi semejante, de la otra persona. Me veo en él, ¿no? Es como si nos pusiéramos una persona frente a la otra, como si tú y yo nos miráramos ahorita de alguna manera, nos pudiéramos ver a los ojos. Yo me reflejo en ti, en tus ojos, y tú te reflejas en mí, y a partir de ahí te reconoces esa existencia, ¿no? Es lo que la filosofía le llama la alteridad, ¿no? Y a partir de este reconocimiento es que legitimamos la existencia y se vuelve indiscutible, ¿no? Es decir, tú existes y tienes ese derecho legítimo a existir y yo no lo puedo ni negar, ni postergar, ni proscribir, ni querer coartar, ¿no? Es esa legitimidad, tu propia existencia legitima eso y te da el derecho a existir. Tú eres una vida y yo soy una vida. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con otro ser vivo? Él no es una vida, ¿no? Si hacemos ese mismo ejercicio de mirarnos en él y decir, vamos a olvidarnos que es un perrito schnauzer, vamos a olvidarnos que es un Rottweiler, vamos a olvidarnos que es un gato, vamos a olvidarnos que es un tucán, sino que es un ser vivo. Si nos vemos de un ser vivo a otro ser vivo, nos reconocemos la existencia cada uno, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer con los animales es reconocer que tienen el derecho legítimo a existir, ¿no? Porque existen, yo no le puedo disputar ni negar su vida, como él tampoco me la niega a mí. Entonces, por eso nosotros hablamos del derecho de los animales. Y a mí me gusta usar esta frase, para que exista bienestar, o sea, bienestar animal, primero tenemos que reconocer el derecho a la existencia del ser vivo, para que a partir de allí existan derechos establecidos en las normas jurídicas que brinden bienestar. Es decir, ¿qué pasa aquí? En tanto yo no le reconozca el derecho a existir, no puedo restablecer normas jurídicas adecuadas para su existencia. Porque si yo solamente digo, el animal no tiene derechos, pero yo le tengo cierta consideración, entonces lo voy a cuidar, no estoy pensando en él, sino estoy pensando en mí, ¿no? Entonces, si hago ese reconocimiento de su existencia, ahí voy a intentar comprender cómo es, poniéndome en el lugar de él, siendo un poco empático, y ahí sí voy a poder entonces establecer una mayor comunicación con él y desde esa alteridad, ahora sí vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo lo podemos regular? Porque al final de cuentas, los seres humanos no creamos el derecho, porque como tampoco creamos la justicia, ¿no? Lo que nosotros creamos son las normas jurídicas. A partir de lo que nosotros entendemos por bien, ahí empezamos a crear esas normas jurídicas, ¿no? Entonces nosotros creamos las normas jurídicas, pero lo que es justo, lo que es bueno, el derecho, eso no lo creamos, sino que lo tratamos de interpretar y de plasmar en leyes, ¿no? Entonces es precisamente que eso es lo que yo creo, ¿no? Creo que debemos hablar de derechos de los animales, de reconocer que tienen el legítimo derecho a existir y a partir de ahí sí decir, ok, ¿no? Vamos a crear esas normas jurídicas que nos permitan cumplir esa responsabilidad moral que sí tenemos con ellos.
Así es. Muchísimas gracias, Emanuel. Mira, por acá tenemos una pregunta en redes sociales y dice, ¿de qué forma podrían ampliar la labor de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México al Estado de México? Esto porque hay muchos casos de perros y perritas en situación de calle, y habemos personas que ayudamos, pero desafortunadamente no es suficiente. Entonces, pues no sé qué pienses al respecto. Miren, pues aquí la cuestión es que el Estado de México pues es otra entidad de la República, ¿no? Entonces, la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México pues solo puede actuar obviamente en la competencia, ¿no? De la Ciudad de México. Aquí lo que podría ser es que el Estado de México, bueno, que está teniendo esa parte porque tiene una gobernadora que se declara abiertamente animalista, pues es que ella precisamente crea esas condiciones, establezca esa entidad que sea muy parecida a la labor que hace la Agencia de Atención Animal, ¿no? Es como podría ser, porque la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México no puede extender precisamente esta competencia hacia otras entidades. Ok, muchísimas gracias, Emanuel. Mira, y acá en el chat nos preguntan, ¿los animales de un zoológico cómo se consideran en la legislación, de acuerdo a los planteamientos del tema de hoy? Bueno, los animales que están dentro de la Ciudad de México, todo animal se considera ser sintiente, todo animal que está en la Ciudad de México. O sea, sin distinción, son seres sintientes. Obviamente su regulación va ya a operar en función de la interacción que tienen con las personas, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos a los animales de compañía, pues son aquellos seres sintientes que tienen una relación más estrecha o incluso más afectiva, ¿no? Con las personas, por ejemplo, los animales que han sido domesticados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esos son los animales más próximos a los seres, ¿no? Pero, por ejemplo, incluso los animales de compañía, este concepto de animales de compañía con el concepto de familia multiespecie, poco a poco se tiene que ir dejando de lado, porque ya al considerarse parte de una familia multiespecie, ya no se le debe considerar animal de compañía, porque ese animal que se integra a un núcleo familiar es un miembro más de una familia. Y esta es una concepción muy compleja que nos va a tomar mucho tiempo entenderla y aterrizarla, tanto jurídicamente como operativamente, y cómo vamos a llevar, por ejemplo, lo que les decía ahorita, ¿no? La reforma del Código Civil, que señala la custodia compartida, ahora lleva a otra parte. Ningún asunto de materia de animales se llevaba a los jueces familiares, pero ahora que se le reconoce como parte de una familia multiespecie, ahora el juez de lo familiar tiene jurisdicción y competencia sobre los animales. O sea, él va a decir, él va a dirimir, va a resolver una custodia, así como dirime custodias de niños y de niñas. ¿Y esto sobre qué legislación la va a hacer, ¿no? También, por ejemplo, a mí se me ocurre, estos animales que ya forman parte de estas familias multiespecie, sus controversias, las va a disolver las va a dirimir el juez de lo familiar, pero ¿con qué ley lo va a hacer? ¿Con la ley de protección y bienestar de los animales o con el Código Civil? Si lo empiezan a hacer con el Código Civil, porque es un asunto netamente familiar, y lo cual tendría lógica, entonces quizás los animales que forman parte de familia multiespecie ya deben de dejar de estar regulados por la ley de protección y bienestar de los animales, porque adquieren una situación jurídica distinta con relación a todos aquellos que no forman parte de una familia multiespecie. Muchas gracias, Emanuel. Por acá Melchor nos dice que muchas gracias, información muy pertinente para ir socializando a todos sobre un cambio de pensamiento y forma de ser hacia los animales. Bueno, no sé si tengan algún otro comentario, alguna otra pregunta para Emanuel. Aprovechen ahorita que lo tenemos por acá, ¿no? Bueno, pues me parece que es como un tema sumamente, complicado. Bueno, no sé si complicado, pero por lo pronto, al menos en la Ciudad de México, pues ya tenemos como un avance. Ahorita lo que decía sobre el Estado, pues implicaría también como irlo buscando
hacia las otras entidades del país, pero bueno, necesitamos pues colaborar entre todas y todos para que esto pues se haga una realidad. Pero mira, creo que esto que acabas de mencionar sobre la familia multiespecie me parece que también es muy interesante porque ha habido esta evolución de etiquetar a los animales primero como mascotas, como esta visión de cosificación o instrumentalización de ellos, posteriormente, como bien lo decías, animales de compañía, pero aislados, ¿no? Todavía como de esta parte familiar. Y ya cuando hablamos de familia multiespecie, pues implica pues un juego de roles de interconexión entre ellos y nosotros, y también esta visión de la alteridad, ¿no? Que mencionabas, o sea, el podernos reconocer en ellos y bueno, y esto que nos motive o nos lleve pues a su cuidado y respeto, pero bueno, también llevándolo hacia este ámbito jurídico que al final pues nos va a ayudar a que pues de cierta manera haya mm, pues ahora sí que un tono o acciones muy concretas para que pues no haya esta visión sobre el maltrato hacia los animales, ¿no? Y bueno, por acá Rafael en el chat nos dice, en el caso de los genotransplantes, ¿cómo actúa la ley en defensa de los animales? Bueno, aquí la Ley de Protección y Bienestar de los Animales precisamente señala que toda aquella intervención quirúrgica que produzca un daño o que no esté justificada con fines médicos hacia el animal, es decir, por ejemplo, una mutilación solo se puede si es necesaria para preservar la vida del ser sintiente, está permitida, pero todo lo que se sale de eso está prohibido. ¿Sí? Es decir, estas regulaciones no existen, no existen leyes, por ejemplo, o reglamentos o normas específicas para el caso que nos señala, pero obviamente pues se interpreta la ley principal, que es la Ley de Protección y Bienestar de los Animales. Es decir, si estos procedimientos significan maltrato, sufrimiento o crueldad para un animal, evidentemente están prohibidos, aunque no estén específicamente señalados en una ley, por ejemplo, lo que menciona Rafael, los genotrasplantes, pero el efecto sí está sancionado. Si produce dolor, sufrimiento y crueldad, sí está sancionado. Muchas gracias, Manuel. ¿Algún otro comentario o pregunta que le quieran hacer a Emanuel? Bueno, si ya no hay más comentarios, pues te agradecemos muchísimo, Emanuel, el No, que muchas hayas estado gracias. aquí con nosotros. La verdad es que nos dejas un panorama más amplio sobre esta situación. Digo yo, empezando por mí, porque había algunas cosas que ya desconocía de esta evolución de estas leyes o toda esta normatividad en torno a los animales, que es importante conocer, ¿no? Porque pues no basta solamente estos movimientos a veces son movimientos como basados un poco más en cuestiones emocionales o sentimentales o incluso con movimientos de argumentación ética, ¿no? Al final, pues sí necesitamos pues saber sobre todas estas iniciativas, ¿no? De ley y que se hagan pues factibles. Y bueno, Sí, es ujú. una simbiosis entre la ley, pero a su vez sí la parte de la bioética, ¿no? O sea, la parte de los principios, de los valores que en el derecho durante muchos años se dejó de lado y como que nada más nos enfocamos en esta parte de las leyes y las leyes y las leyes, pero era un punto que las leyes pues, no siempre, no necesariamente son justas, ¿no? Entonces siempre se necesitan otras consideraciones como la argumentación, como la interpretación, como la ponderación en el derecho, ¿no? Porque a veces hay conflictos de derecho. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Porque cumplir la ley en dos sentidos, cuando si un problema es complejo, no se puede. Entonces tienes que dejar de lado una para actuar en favor de la otra, ¿no? Pero como les decía ahorita, cuando expliqué lo de la tesis que invalidó el reglamento allá en Nayarit, porque este reglamento no se sujetaba a lo que la ley local, o sea, la ley estatal decía, ¿no? Es decir, no hubo una correcta interpretación del derecho porque debió decirse el reglamento va en favor o es más abarcador del derecho de los animales porque prohíbe su maltrato. No importa que solo sea un reglamento y no esté sujeto a la ley estatal, ¿no? Pero en justicia, si preserva el bienestar de los animales, debe de prevalecer el reglamento, ¿no? Entonces, sin duda, sí son esas consideraciones que la legalidad, el derecho
no alcanza a ver, ¿no? Sino sí se necesita que el derecho cada vez se analicen más cuestiones de moral, de ética, para que el derecho sea justo, o se acerque más a la justicia. Así es. Y bueno, y esto nos lleva a esta pregunta que nos hace Zaira. En el caso del mercado de Sonora, ¿ya se está trabajando en alguna legislación? Bueno, mira, aquí la cuestión es, la legislación ya existe, ¿no? O sea, la legislación existe, como yo se lo señalaba ahorita, si ustedes abren el Código Penal para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, lo buscan, van a ver que desde el artículo 350 bis hasta el 350 quintus establecen todos los tipos de delito contra los animales. Si ahorita mismo abren su Constitución Federal, en el artículo cuarto, en el párrafo sexto, van a encontrar que claramente nuestra Constitución dice que en México queda prohibido el maltrato animal, ¿sí? O sea, la legislación y la ley está. Pero ¿qué pasa? A veces, por ejemplo, son situaciones complejas, hay muchos derechos inmersos, ¿no? Entonces, todavía este entendimiento de decir qué derechos pesan más que otros en un caso, ¿no? Por ejemplo, si hay derechos inmersos de personas, de seres humanos, y también inmersos de derechos de animal, a veces se privilegian más los derechos de los humanos, ¿no? Así sean netamente mercantiles o comerciales por encima de los derechos de vida de los animales, ¿no? Entonces, toda esta cuestión son situaciones complejas que sin duda se tienen que trabajar y tarde o temprano se tienen que trabajar, ¿no? Nada más que son situaciones muy agudas, ¿no? Muy complejas que se tienen que actuar en este caso, como señalan en el mercado de Sonora, pero sí tiene que ser con una complejidad, con un cuidado y a su vez con un entendimiento de muchas dependencias que tienen que intervenir, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el mercado de Sonora, pues tienen que intervenir muchas, las fiscalías, ¿no? Por ejemplo, la policía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía de Investigación, los jueces que son quienes nos emiten las órdenes para ejecutar precisamente esta liberación o custodia de los animales para estos operativos, entonces sin duda sí es una tarea interinstitucional, pero la legislación está. Sí, aquí creo que entonces lo que necesitamos es que se concrete, ¿no? O sea, si ya está, ahora lo que sigue es aplicarla. Ese Sí, es el asunto, ¿no? exactamente, pero pasa un poco como en las comunidades, por ejemplo, ¿no? Cuando tú llegas, por ejemplo, a mí me ha tocado representar asuntos de víctimas, ¿no? Por ejemplo, una jovencita, ¿no? Me tocó el caso de una jovencita que una persona de una comunidad literalmente la había secuestrado y la había violado, ¿no? Pero en usos y costumbres, ellos decían, no, es que aquí se rige por usos y costumbres. Entonces ahí la reparación del daño, pues es que la persona que la raptó y la violó, pues que se case con ella. Y ya es como la comunidad entiende que se reparan las cosas. Entonces nosotros decimos, la ley, no, es que la ley dice otra cosa, ¿no? Pero ellos nos dicen, sí, pero la comunidad aquí seguía de esa manera. Entonces, vean, es difícil, ¿no? A veces conciliar esas cosas. No son imposibles, pero sí son bastante difíciles, ¿no? Y por ejemplo, en muchas comunidades, pues aún no permea la cuestión de los derechos humanos, no los entienden así. Entonces ponen por encima muchas veces o creen que tiene más peso, pues los usos y costumbres. Entonces, es por eso que son esas situaciones que a veces no lo parecen, pero son realmente muy, muy complejas. Así es, muchas gracias. Por acá Alejandro nos dice capacitación y actualización es fundamental. Sí, claro, también porque en el caso, por ejemplo, de las autoridades ministeriales, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen rotaciones, los ministerios públicos no pueden estar en las mismas fiscalías mucho tiempo, ¿no? Cada cierto tiempo los cambian. Pero, por ejemplo, ¿no? Y lo digo con mucho respeto, un ministerio público que a lo mejor está especializado, no sé, en homicidios, y luego lo mandan a FIDAMPU, por ejemplo, pues ese ministerio público a lo mejor no tiene conocimiento de materia de derechos de los animales, ¿no? O si venía de una fiscalía especializada, no sé, en delincuencia organizada y luego le toca pues, andar por acá viendo asuntos de denuncias de maltrato, pues no sabe la situación, ¿no?
Entonces sí se requiere, como bien señala Alejandro, pues la actualización, ¿no? Es decir, que tengamos entes investigadores de este tipo de delitos, pero que realmente conozcan del derecho de los animales y que, por ejemplo, ¿no? Nosotros les hemos solicitado pues, custodias de animales porque a veces los tienen asegurados como si fueran carros, como si fueran objetos, ¿no? Y es un ser vivo, pero a veces no alcanzan a dimensionar la importancia de esto porque no conocen y a muchos de ellos pues todavía siguen considerando que los animales son cosas. Sí, y nada más complementando, y esto creo que es sí muy importante lo que acaba de escribirnos este Alejandro en el chat, porque como dices, la gente desconoce estas leyes, desconoce estas categorías nuevas que se le está dando a los animales y siguen en lo común, ¿no? En ver a los animales pues como estos objetos que puedo hacer y deshacer a mi antojo, ¿no? Entonces creo que sí es importante además de conocer la ley, además de que se aplique, pues que se concientice a la población sobre estas temáticas. Ahora sí, te cedo la palabra, Alejandro. Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes. Excelente plática que hoy recibimos del Liceo de Manuel. Pues toca este puntos muy atinados, ¿no? Sobre todo en el tema de que vamos a entrar en vigor en el 2027 del nuevo Código Familiar y códigos procesal civil, ¿no? Y yo creo que sí es muy importante hacer hincapié en lo que usted comenta, ¿no? Que pues en algunos casos los jueces y magistrados en materia familiar van a conocer de estos asuntos. Entonces, ese tipo de temas, ponerlos en la agenda de capacitación, de actualización de las escuelas de formación judicial, en las entidades federativas. Yo creo que hoy usted hace una labor sumamente importante y también pues a través de la doctora Jackie que siempre está dispuesta pues a llevar estos temas, ¿no? Y esperemos volver a escucharlos porque realmente quizá nos tengan la voluntad, hay a veces quizá no la disposición, ¿no? Pero entonces si contamos la voluntad con la disposición y sobre todo pues que ustedes nos facilitan estos temas, pues vamos a poder entenderlo en la práctica jurisdiccional, ¿no? Sobre todo lo que hoy usted muy bien comenta, ¿no? Quizá en mi estado de Veracruz no tengamos una ley como tal, pero sí se considera el maltrato animal un delito. Y si ya lo consideramos un delito, pues ya puede ser parte, inclusive, y me atrevo a decirlo, o sea, aunque no tengamos una ley previamente establecida, pero como es un animal, animal es un ser vivo, sintiente, pues ya tendría facultad de conocer en ese caso un juez o magistrado en un asunto de índole familiar, ¿no? Inclusive hasta cuando se pelea en la guardia y custodia del ser sintiente, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Sí, porque incluso es un asunto, incluso, por ejemplo, ¿no? Ahorita que señalaba el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿no? Por ejemplo, evidentemente, ahora el Código Civil me dice que puedo disputarme la custodia, ¿no? De ser sintiente porque es parte de mi familia multiespecie, pero esa es la parte del sustantiva, ¿no? El Código Civil es lo sustantivo. Lo procedimental es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que no lo contempla, pero yo tengo ese derecho porque el Código Civil me lo da, el local, ¿no? Entonces, cuando yo vaya ante el juez de lo familiar, él lo tiene que interpretar, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares lo tiene que interpretar a la luz del Código Civil local, ¿no? Y vamos a suponer, el juez de lo familiar de la Ciudad de México me da y me dice, sí, aquí está, es miembro de la familia multiespecie y te otorgo la custodia a ti. Pero, por ejemplo, un ciudadano de allá de su entidad, de Veracruz, y diga, eso lo hicieron en la Ciudad de México y estoy en una situación análoga, voy aquí al juez de lo familiar de Veracruz, aquí al que me corresponde, y a lo mejor él va a decir en el Código Penal, el Código Civil local todavía no está establecido. Entonces, esta persona, evidentemente la de Veracruz, va a decir, hay una situación de discriminación, porque tengo un trato diferenciado. Va a pasar un poco como lo que pasaba con el aborto, ¿no? Estaba despenalizado en la Ciudad de México, pero en otras entidades no, aun cuando era un derecho, ¿no? Es decir, esta persona claramente puede decir, la Ciudad de México sí lo reconoce, aquí no. ¿Qué está pasando? Hay un asunto de discriminación. Entonces, se abren muchas oportunidades ahí. Así es. Híjole, pues hay todavía mucho que hacer y que difundir sobre estas temáticas, ¿no? Sí. Que son muy importantes porque pues no basta con la ley de bienestar animal o promover pues todos estos cinco dominios, sino que
es importante también hacerlo factible, ¿no? Porque, Sí, bueno, no es una garantía la cuestión ética y bioética. Ahora, pues, ojalá pudiésemos, pues, tener como mayor seguridad en estas leyes para que, pues, haya este cuidado y respeto a los animales. Bueno, sí. pues no sé si tengan otro comentario, alguna otra pregunta. Bueno, mira, por acá en YouTube hay varios comentarios. Dice, ¿podría tener un juez para dar una custodia? ¿Podría tener qué? Dice, déjame ver. Ay, ya se me perdió. Dice, ¿qué criterios podría tener un juez para dar una custodia? En este caso sería la reciente reforma del Código Civil, el artículo 267, la fracción quinta, le adicionaron el párrafo segundo que habla precisamente de la custodia de los seres sintientes cuando se disuelven los vínculos matrimoniales. Ese es el fundamento que tiene que tomar el juez, porque ahora en el convenio de separación hay que establecer precisamente cómo van a repartirse las responsabilidades para con el animal, con el ser sintiente. Sí, esto es muy nuevo, ¿no? Yo lo vi como una nota, este, La reforma es apenas del 18 de agosto, 17, una cosa así. Apenas salió publicada, apenas. ok. También dice, ese reflejo y reconocimiento es el antídoto al liberal individualismo y el individualismo metodológico. Dice, los de compañía, los de alimentación y las plagas, y finalmente la familia también tiende a acompañarnos. Bueno, pues es que es todo un proceso, era lo que platicábamos, ¿no? Hace un momento sobre la categorización incluso de Sí, los animales, porque bajo estas leyes, híjole, ¿cómo le haces con los que hemos denominado plagas? ¿Cómo le hacemos sí, con los que están en los zoológicos? ¿Cómo le hacemos con los que están sí, en santuarios, que supongo que no tienen también la misma sí. categoría? Aquí el referente, pues para bien o para mal, y no estoy muy de acuerdo con eso, pero es lo que tenemos, pues es que el irles dando derechos a los animales tiene que ser gradual y esta va a depender de la relación que tienen con los seres humanos, ¿no? ¿Qué fue con los animales de compañía? Como son los más próximos, pues son los que van conquistando más derechos poco a poco, ¿no? Y luego van otros y luego van otros. Y así nos vamos, o sea, solamente así, porque no existe otra forma, ¿no? Y también en esta transición del reconocimiento de los derechos de los animales, ¿cuánto nos vamos a llevar? Pues no lo sabemos, ¿no? Así es. Sí, me quedé pensando. Sí, muchas gracias, Manuel. Creo que es Muchas una gracias. información muy importante para saber cómo vamos en términos jurídicos respecto al derecho de los animales, ¿no? Como decías, no Sí. los derechos, sino el derecho de los animales. Y bueno, me gustaría cerrar, si es que no tienen alguna otra pregunta o comentario, con esta frase que nos dijiste, ¿no? Es importante reconocer el derecho legítimo a existir de estos Sí, animales, ¿no? Y para que haya bienestar animal, pues es importante reconocer este derecho y sobre todo ahora pensarlos dentro de nuestras familias y vernos a nuestras familias como familias multiespecie. Y bueno, así es. me quedo con eso porque, bueno, son cosas que no las había pensado de este modo. Muchísimas gracias, No, Emanuel. gracias a ustedes. En breve te mandaremos tu constancia de No, participación. muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros en esta plataforma de Zoom y a los que nos siguieron por YouTube. Y bueno, y también gracias por todas sus preguntas y comentarios. Y nos vemos para el próximo 20 de octubre, el lunes 20 de octubre. Vamos a tener también una charla sobre derechos de los animales a cargo del abogado animalista Antonio de Anquín. Así que los esperamos el próximo mes. Muchísimas gracias y déjenme pasarles el token de participación para que introduzcan, para que puedan descargar su constancia. Denme un segundo. Un segundo.
Bueno, el token, como saben, es todo con mayúscula. Sería la X, la P de papá, la D de Daniel, A de animal y el número 5. Entonces se los coloco por acá en el chat nuevamente. Ay, denme un segundo, que se pegó otra cosa. Sería X, P, D de dedo, A, 5. Entonces se los paso. X, P, D de dedo, A, 5. Y bueno, como les decía, el próximo mes de octubre tendremos la charla de Antonio de Anquín, cuyo título o tema es Esbozos de nuevo estatus jurídicos de, en este caso, de las plantas. Entonces, pues vamos a dar como un pasito de los animales hacia las plantas. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo mes.